Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por unirse a la sesión. ¿Pueden escucharme bien todos? Ok, perfecto. Am, Vamos a dar inicio entonces. Ok, perfecto. Buenos días. Mi nombre es Jesús Gutiérrez. Soy un Technical Lead para la región de Latinoamérica. Trabajo con am, Exchange Office 365. Exchange Online es mi producto principal, sin embargo trabajamos con algunos otros productos. La idea de esta sesión, desde luego, es tener un acercamiento con el campo, con nuestros partners, con nuestros clientes, con las personas de tecnología que se dedican a hacer implementaciones de Office 365, de Exchange Online, y desde luego ir enseñando o mostrando las diferentes características y funcionalidades del producto. Las sesiones van a tomar lugar los primeros lunes de cada mes y los temas o los tópicos que vamos a estar trabajando son en base a la retroalimentación que hemos recibido de ustedes, y en base a eso preparamos el material y exponemos la característica, la cuestión, la función, las dudas que tengan en un ambiente no solo teórico sino práctico. Vamos a estar haciendo algunos laboratorios, vamos a estar haciendo algunos demos y desde luego vamos a estar mostrando las diferentes características del producto, cómo activarlas, cómo funciona la parte de licenciamiento y cómo convivimos con un ambiente híbrido, con un ambiente en la nube, etcétera. La siguiente sesión se realizará el día noviembre 11 y vamos a estar presentando el modo fuera de línea de OWA. En esta sesión vamos a estar platicando sobre Exchange Online Archiving, tanto para clientes que tienen una suscripción de Office 365 como para personas que tienen un deployment on-premise de Exchange, ya sea 2010 o 2013, y desean tener el archivado en la nube. Okay. Mi compañera Patricia Cifuentes y Cayo César van a estar ayudándome con la ventana de chat por si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema. Ellos me van a estar apoyando para resolver esas dudas. La información que vamos a estar mostrando en esta sesión, si bien es cierto, es información que es pública, es importante mencionarles que la sesión está siendo grabada. Si ustedes no gustan o prefieren no ser grabados, por favor les pido que abandonen la sesión en este momento. Desde luego también comentarles que la sesión tiene el propósito de informar sobre las funcionalidades y características de la plataforma Office 365. Sin embargo, el contenido que aquí se presenta no deberá ser tomado como una fuente oficial de información. La sugerencia y la recomendación, desde luego, es que siempre consulten con su especialista local o en las fuentes oficiales para tener la información más actualizada. En esta sesión vamos a cubrir los siguientes objetivos. Vamos a conocer qué es Exchange Online Archiving, cómo funciona el tema de licenciamiento y cómo podemos habilitarlo en buzones que utilizan Exchange On-Premise y en buzones que utilizan Office 365. Y como parte de las características de administración del archivo en línea, vamos a estar tocando el tema de políticas de retención y de archivamiento para que podamos entender cómo funciona las políticas, cómo podemos implementar una estrategia de administración de contenido de correo electrónico, de correos de voz, de contactos, calendarios, etcétera. Exchange Online Archiving es nuestra solución, es una solución de archivado empresarial, está desde luego basado en la nube y está diseñado para apoyar a las organizaciones con el problema de archivado, cumplimiento de normas, regulaciones, búsquedas de documentos electrónicos y en general la administración de lo que antes se conocía como un PST. Um, Exchange Online Archiving desde luego se hospeda en los servidores de Microsoft. Los servidores están globalmente redundantes en nuestros diferentes centros de datos. El soporte que ofrecemos para esta plataforma es de 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Como características de la solución de archivado en línea, desde luego tenemos la parte de seguridad y confiabilidad. Con esto ustedes pueden tener la confianza de que todos los datos importantes se van a almacenar en un único lugar.
Vamos a mantener los datos de forma permanente si así lo necesitan. Y desde luego todas estas copias de seguridad que tenemos distribuidas en todos los centros de datos de alrededor del mundo. Y como bien saben, Office 365 ofrece un acuerdo de nivel de servicio que garantiza un 99.9% de tiempo, y eso está respaldado de forma financiera. Cuando tenemos alguna afectación y no se logra cumplir ese SLA, desde luego es cuando pueden solicitar un crédito para el servicio. Adicional a la seguridad que tienen de tener la información siempre disponible, también está la oportunidad de que tengan control sobre esa información. La interfaz que tenemos de administración es idéntica a la que ustedes tienen en Exchange 2013 on-premise. En la nube tenemos exactamente la misma administración, la misma interfaz para que sea mucho más sencillo de utilizar. El tema de almacenamiento, desde luego cuando ustedes habilitan el archivado, el espacio que nosotros vamos a tener en la nube es ilimitado. Hay algunas restricciones y algunos puntos que se deben de cumplir para esto, y desde luego los vamos a estar cubriendo un poco más adelante. El archivado en línea también permite la funcionalidad de eDiscovery, que nos va a permitir hacer búsquedas sobre la información que está guardada tanto en los buzones principales como en los buzones de archivado, y eso va a permitir a los administradores tener un mayor control sobre la información. Como se los había mencionado anteriormente, el soporte está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Otra de las características que tiene este servicio es la facilidad de administrarlo, usarlo y mantenerlo. El acceso al archivo en línea lo podemos hacer a través de Outlook, a través de OWA. La ventaja que tenemos es que todos los servidores de la plataforma de Office 365 se actualizan y tienen un mantenimiento regular en un servicio totalmente redundante. Entonces ustedes se van a liberar de las tareas de estar buscando actualizaciones de seguridad, parches o actualizaciones que incrementen la funcionalidad. Todo esto se hace de forma automática en la plataforma. Tienen un acceso seguro desde cualquier lugar, ya sea utilizando Outlook o utilizando OWA. Y desde luego vamos a ofrecer un rendimiento mejorado para los usuarios finales, porque nosotros podemos determinar alguna política o alguna norma que, por ejemplo, en algunas organizaciones prefieren tener solamente los 30 días en el buzón principal, y cualquier correo que tenga más de 30 días prefieren moverlo al PST en línea o al In-Place Archive, para que entonces los usuarios tengan el histórico disponible en todo momento, pero tengan un buzón mucho más limpio, un buzón mucho más pequeño y fácil de administrar. Hemos tenido casos donde el usuario decide recrear su perfil, y como se podrán imaginar es mucho más sencillo volver a configurar un perfil cuando la información tiene solamente los últimos 30 días, que cuando tienen que descargar 40-50 GB de información en el nuevo perfil. Y desde luego la opción de tener directivas y políticas de retención que el administrador puede definir por buzón o por organización, que nos permitan administrar y nos permitan establecer las reglas que queremos para ese archivado automático o para esa retención en los buzones. Ok, en el tema de licenciamiento y los planes que tenemos, Exchange Online Archiving lo tenemos disponible en hay tres formas de obtenerlo. La primera es cuando nosotros tenemos un servicio de Exchange On-Premise con Exchange 2013 o 2010 con Service Pack 2 o superior. Podemos contratar este servicio y manejar los PSTs o el archive de los usuarios locales en la nube. Podemos hacerlo también a través de el Enterprise Agreement que tengan. De igual forma, cuando el buzón principal está hospedado en Exchange 2013 o 2010 con Service Pack 2 o superior, el archivado en línea está disponible a través del Enterprise Agreement. Y tenemos la opción de archiving para planes Exchange Online tipo kiosco o de tipo plan 1. Y aquí es importante mencionar que Exchange Online para kiosco y planes 1
no necesitan tener un ambiente híbrido para poder contar con este ambiente. El resto de los servicios es necesario contar con un ambiente híbrido para poder hacer uso de la funcionalidad. Los requisitos de Exchange Online Archiving: desde luego el buzón principal debe existir en un ambiente con Exchange 2010 o Exchange 2010 Service Pack 2 o superior, o Exchange 2013. El servicio no está disponible para Exchange 2007 ni para 2003. Y cada usuario que vaya a utilizar el servicio necesita tener una licencia o una suscripción asignada para poder mantener la información en la nube. Y un buzón de tipo Archive puede ser usado únicamente para almacenar la información de un usuario. Esto es importante porque el espacio y la característica del espacio ilimitado está regulado para que solamente se pueda mantener la información de un usuario en el archive. No es posible combinar varios usuarios en un solo archive. Para poder hacer uso de la funcionalidad de Exchange Online Archiving del lado del cliente, vamos a necesitar que tengan Outlook 2010 o superior. Cuando ustedes utilizan Outlook 2010 o superior, todas las características de Exchange Online Archiving están soportadas. Cuando utilizamos Outlook 2007 está soportado, pero hay algunas funcionalidades que no van a estar disponibles y también vamos a hablar de ellas un poco más adelante en los demos. Outlook 2003, Outlook para Mac, Entourage, IMAP Pop o acceso a través de dispositivos móviles no está soportado. Cuando nosotros estemos utilizando las características de archivado en línea, es importante que se entienda cuáles son los clientes que están soportados. Una de las preguntas más comunes que recibimos es que el usuario está utilizando Outlook 2007 y no logra ver el archive, y cuando revisamos la configuración notamos que el cliente utiliza Outlook 2007 Professional y esa característica solamente está disponible para las versiones Plus o las versiones que se descargan directamente desde el portal de Office 365. Ok, así. Cuando nosotros revisamos las propiedades de Outlook, cuando vamos a la ayuda para revisar la versión del producto, vamos a notar en la parte de ayuda que simplemente se va a mostrar el mensaje de Microsoft Office Professional 2007, pero es importante que cuando revisen a nivel de panel de control, la versión que estén utilizando sea Professional Plus, si no, no va a estar disponible. La imagen de la derecha muestra cómo en una versión 2007 es posible tener esta funcionalidad. Les repito, igualmente es la misma regla para las versiones 2010 y 2013. Necesita ser la versión Professional Plus para poder disfrutar de esta funcionalidad. Okay. A continuación vamos a cambiar a mi ambiente de laboratorio para hacer unos demos de cómo se habilita la funcionalidad para buzones que tengan Exchange 2010 y cómo vamos a habilitar la funcionalidad para buzones que tengan Exchange 2013. Okay. El primer ambiente en el que vamos a estar trabajando es un ambiente de coexistencia entre Exchange 2007 y Exchange 2010. Los buzones ya están creados previamente y en la organización ya tenemos dada de alta on-premise y la parte de Office 365. Este es un ambiente híbrido que ya está funcionando y como parte del demo está desde luego la coexistencia con Exchange 2007. Este es un servidor 2007 con un buzón creado previamente para que vean la diferencia entre un buzón
que tiene 2007 y un buzón 2010, las opciones que nos van a aparecer al momento de tratar de habilitar la funcionalidad. Aquí. En un ambiente con el servidor híbrido, cuando nosotros tenemos la casilla con la funcionalidad activada de Exchange Online Archiving, vamos a notar como el icono de la casilla cambia. Para en vez de tener esta figura azul con la base de datos, cambia con esta figura gris y el icono de correo electrónico. Este es un usuario al que ya se le ha activado la funcionalidad. Y cuando nosotros necesitamos que alguno de estos usuarios tenga el Online Archive, nosotros podemos dar clic derecho sobre el usuario y seleccionar la primera opción, que es Enable Archive, o podemos hacerlo en el menú del lado derecho bajo acciones con el icono de Enable Archive. Cuando nosotros seleccionamos esta opción, vamos a tener la posibilidad de crear el Exchange Online Archive hosted en un remoto, o podemos crear el archivo local. Como el propósito de esta sesión es hacerlo a través de Office 365, lo voy a crear en un host remoto. Y en el caso de Exchange 2010, el botón Browse nos va a mostrar todos los dominios que están declarados como híbridos, todos los que tengamos asociados a nuestra suscripción de Office 365. Cuando nosotros seleccionamos el dominio, es importante hacer notar que el Target Delivery Domain tiene que tener la propiedad true, y este es el dominio en onmicrosoft.com, que es el que se asigna cuando ustedes generan su tenant en Office 365. Una vez que nosotros activamos el Exchange Online Archiving, vamos a notar al momento de hacer un refresh sobre la pantalla que el icono del usuario ha cambiado, y en vez de tener ahora este icono azul, cambia para tener el icono gris con el buzón. Si nosotros revisáramos los cambios que suceden a nivel de propiedades de directorio activo, vamos a empezar una replicación, vamos a iniciar una replicación hacia la nube. En este ambiente que estamos utilizando como demo, tenemos desde luego DirSync habilitado y Single Sign-On. Entonces todos los cambios que nosotros necesitemos hacer para un objeto tienen que venir desde el directorio activo local y posteriormente hacer una replicación hacia la nube. El comando Start Online Coexistence es, creo que, de los más conocidos. Y cuando nosotros revisamos el detalle de qué son los cambios que han sucedido en el ambiente, vamos a revisar los detalles. Y en el campo que se llama MS Exchange Archive Name, notamos que en la columna de valor original está nulo, y el nuevo valor ya tiene el nombre del archive que vamos a estar utilizando, Personal Archive, guión, y el nombre del usuario al que se le habilitó. En la consola de administración, cuando nosotros estamos trabajando con la parte de usuarios y grupos, deberíamos de ver que este usuario está replicado a la nube. Y como se había mencionado originalmente, este usuario va a necesitar una licencia de archivado. En mi versión demo tengo 19 licencias disponibles, y cuando nosotros habilitamos la funcionalidad,
Vamos a recibir el mensaje de confirmación de que el usuario ha sido activado. Vamos a realizar el cambio con un segundo usuario. De igual forma, podemos hacerlo dando clic derecho, Enable Archive, o del lado derecho en el menú de Enable Archive. Vamos a seleccionar el buzón remoto. Vamos a replicar el cambio hacia la nube. Y vamos a asignarle una licencia a este usuario. Correcto. Una vez que el usuario tiene la licencia asignada, cuando el usuario configure su perfil en Outlook 2007, Outlook 2010 o Outlook 2013, la interfaz va a ser exactamente la misma. La funcionalidad va a ser similar en todas ellas. En esta primera pantalla, este usuario utilizando Outlook 2007, como les había mencionado en la presentación originalmente, es necesario que la versión del cliente sea Plus. Cuando nosotros revisamos en el panel de control en las aplicaciones instaladas, es necesario que en esta sección aparezca Plus. Y cuando el usuario configura de forma exitosa su perfil, vamos a notar que del lado del mailbox va a contar con el archive, y los usuarios tienen la oportunidad de mover los mensajes de forma manual simplemente arrastrando el mensaje. Tienen la opción de hacerlo a través de políticas, tienen la oportunidad de hacerlo de forma personalizada si es que el administrador ha puesto las políticas de retención disponibles. En el caso de 2010, la funcionalidad es la misma. La única diferencia entre un cliente que tiene Outlook 2007 y un cliente que tenga una versión 2010 o 2013 es que las características de archivado están disponibles para que el usuario pueda seleccionar la política de forma manual o de forma automática dependiendo de lo que el administrador haya definido. Sin embargo, en 2007 no es posible ver esta política. En el menú de configuración, si nosotros revisamos las opciones, no es posible ver las políticas de archivado y de retención en el cliente 2007. Eso implica que las políticas las tiene que manejar 100% el administrador y el cliente no va a tener la opción de tomar control desde su cliente 2007. En el caso de 2010, cuando nosotros seleccionamos un mensaje, en la barra de tareas el icono de Assign Policy se ilumina y podemos seleccionar la política de retención o la política de archivado que necesitemos. De igual forma, en la versión de Outlook 2013, cuando nosotros seleccionamos un mensaje, vamos a tener la oportunidad de seleccionar la política de archivado o la política de retención que necesitemos. Cuando nosotros revisamos las propiedades de alguna carpeta, si la política está activada, en esta sección se va a activar un tab que se va a llamar Policy, y de esta sección nosotros podemos seleccionar agregar o quitar más políticas, o nos da la flexibilidad de en algún momento poder seleccionar políticas individuales para mensajes y políticas para carpetas. Cuando los clientes seleccionan la opción de agregar o quitar políticas de retención, lo que vamos a abrir es el panel de control en la nube. Como pueden ver aquí en la dirección, esta configuración está hecha en la nube directamente a los servidores de Office 365, y
Del lado izquierdo en el menú de opciones, cuando nosotros ponemos la opción de organizar el correo electrónico, en las políticas de retenciones nosotros tenemos todas las que están disponibles para este usuario. Si nosotros quisiéramos agregar o quitar alguna otra política que estuviera disponible para la organización, podemos hacerlo utilizando el icono de más, y eso nos va a desplegar la lista de políticas que estén disponibles adicionales a estas. Si yo decidiera que no me interesa la de un año y la deseo eliminar, la política se refresca, de este lado ya no aparece más, a nivel de cliente tampoco va a aparecer, la replicación es prácticamente instantánea. Y si nosotros decidiéramos agregarla nuevamente o tuviéramos la necesidad de agregarla nuevamente, podemos hacerlo a través del panel de control nuevamente, en el icono de más. La seleccionamos, la agregamos, salvamos el cambio y la política se hace efectiva, o se muestra disponible nuevamente para los usuarios. Aquí está One Year Delete. One Year Delete. Vamos a continuar con la... Ok, la siguiente parte del demo es habilitar esta misma funcionalidad para un archivo o para un buzón que sea on-premise con la versión de Exchange 2013. Vamos entonces a cambiarnos al ambiente 2013. Este es nuestro dominio de pruebas. Aquí está la dirección de mi dominio. Nos tenemos que conectar directamente al panel de control de Exchange o al centro de administración. Y en este lado nosotros vamos a listar todos los buzones que están disponibles en la organización. Cuando un usuario tiene un buzón en Office, tiene un buzón local pero tiene el archivo en Office 365, vamos a notar que el tipo de mailbox es usuario y entre paréntesis vamos a tener la opción de archivado, indicando que ese es un buzón on-premise que tiene Exchange Online Archiving habilitado en la nube. La forma de activarlo, al igual que en 2010, nosotros tenemos la opción de editar el buzón directamente o del lado derecho en el menú de acciones. In Place Archive, en este momento el status es Disable. Si nosotros seleccionamos clic o hacemos clic en Enable, automáticamente nos va a aparecer la misma opción de crear el archiving en sitio, o si necesitamos crearlo directamente en la nube. En el caso de 2013, de forma predeterminada va a seleccionar el dominio onmicrosoft.com, y de igual forma solamente hay que dar clic en OK y hacer una replicación de los cambios vía DearSync para que el usuario pueda utilizar esta característica. Exchange Online Archiving 2, vamos al servidor de DearSync. Y de igual forma vamos a notar que la replicación indica que este usuario ahora tiene un buzón on archive activado. El atributo es el mismo, MS Exchange Archive Name. El valor antiguo era nulo. El nuevo valor Personal Archive guión y el nombre del usuario al que se lo activamos.
Al igual que con el caso de Exchange 2010, este usuario también va a necesitar una licencia. ¿Ok? Y la funcionalidad queda activada si nosotros regresamos al panel de control y refrescamos la información. Vamos a notar que el usuario, el tipo de buzón ha cambiado user y entre paréntesis archive, indicando que el usuario tiene un buzón local con un buzón de archivado, un in-place archive en la nube en Office 365. Ok, continuemos con una presentación. Una de las preguntas más comunes que tenemos sobre este tema es, ok, esa funcionalidad está, he mostrado cómo activarla para un buzón que está on-premise y queremos el archive en la nube. Los clientes típicamente nos preguntan, bueno, ¿qué sucede si mi buzón ya está en la nube y necesito agregarle un PST en línea, un PST, un local archive? Y uno de los errores más frecuentes que nos reportan es que al momento de tratar de hacer la combinación de un plan Enterprise con archivado, les arroja un error diciendo que no es posible asignar una licencia por un tema de conflicto. Si nosotros regresamos al portal de administración de Office 365 y seleccionamos cualquier usuario, e intentamos asignar al mismo tiempo una licencia de buzón de Office 365 en la nube con una licencia de archivado, la advertencia de que estas dos licencias no son compatibles se mostrará, y esa es una de los errores más comunes que recibimos con Exchange Online Archiving. La razón de esto es son licencias que no pueden estar combinadas. Sin embargo, todos los usuarios que tengan una licencia de Office 365 con un buzón en la nube tienen la posibilidad de habilitar el Exchange Online Archiving sin necesidad de contar con una licencia extra. Es decir, la misma licencia de su plan Enterprise tiene la posibilidad de habilitarles el archive en línea. Esta característica para cuando los buzones están en la nube se conoce como in-place archive o archivado en sitio. Es un buzón adicional al buzón principal del usuario y va a proporcionar las mismas características que cuando el buzón está on-premise y activamos el archivado en línea. Es decir, los usuarios van a tener una ubicación de almacenamiento alternativa para que puedan guardar el historial de sus mensajes. El archivo personal está disponible vía Outlook y vía OWA, y los usuarios van a poder navegar el archivo personal, transferir mensajes entre el buzón de archivado personal y el buzón principal, arrastrando el mensaje como se lo habíamos mostrado originalmente, o van a poder hacerlo de forma administrada si el administrador decide implementar una política de archivado y retención. Cuando el usuario, vamos a ver el demo, in place archive, cuando el usuario tiene el buzón en la nube directamente, ok, ¿logran ver la pantalla en este momento? ¿O necesito esperar un poco más para que refresque? Ok, ok, parece ser que ahora tenemos nuevamente la pantalla. En el caso de los buzones que ya están en Office 365, que ya están en la nube,
cuando nosotros abrimos el panel de control de Exchange 2013, vamos a notar que el tipo de mailbox va a decir Office 365 y del lado derecho en el menú de acciones tenemos disponible la parte de In Place Archive. Al igual que en ocasiones anteriores, solamente hay que dar clic en Enable. Y el tipo de buzón va a cambiar. Va a decir que ese es un buzón que está en la nube, indicándolo con Office 365. Y entre paréntesis nos va a mostrar que ya tiene el Archive habilitado. Un usuario en Office 365 sin el Archive solamente lo va a mostrar como Office 365. Como se había mencionado originalmente, esta funcionalidad también está disponible si los usuarios tienen Exchange 2010 y quieren habilitar el archive en línea. Si los buzones tienen Exchange 2013 on-premise y quieren archivar en línea, o si los buzones viven directamente en Office 365 y quieren habilitar Online Archive. Okay. Voy a regresar al panel de administración y voy a tomar al primer usuario como ejemplo, Cloud 1. Ese es un buzón que está 100% en la nube, es un usuario con DirectSync, tiene habilitada la licencia en su plan Enterprise, no tiene una licencia de archivado. Sin embargo, el archive a nivel de panel de control lo activamos. Aquí está el paréntesis indicando que tiene un archive, lo cual hace que cuando nosotros abramos el perfil de este usuario en el portal, el archivo personal esté disponible. Voy a abrir una nueva sesión en el browser. Vamos a abrir el buzón vía OWA. Y vemos que este es un buzón, de igual forma en la dirección, en la barra de direcciones, es un buzón que está enteramente en la nube. Es un buzón Office 365 y vemos que el In Place Archive está disponible del lado izquierdo. Como se los mencioné anteriormente, es importante hacer referencia a que cuando el buzón tiene una licencia de tipo Enterprise, cuando el buzón está en la nube, no necesita una licencia adicional para poder habilitar la característica de In Place Archive. Esto es algo que ya está embedido, ya está construido en la plataforma, no se necesita una licencia. La licencia la vamos a emplear solamente cuando los buzones tengan, o cuando el buzón principal esté en un Exchange 2010 local o el buzón esté en un Exchange 2013 local y necesitemos el archive en línea. Cuando sea el caso, entonces hay que aplicar una licencia. Sin embargo, reitero porque es una de las preguntas más comunes que tenemos en soporte, si el buzón está en la nube, no necesita una licencia adicional para habilitar la funcionalidad de archiving. Ok, están solicitando que hagamos nuevamente el repro de cuando tiene un problema de conflicto a la licencia. Entonces voy a regresar a esta misma pantalla. Este es el buzón Cloud 1. Cuando el buzón existe en la nube y nosotros tratamos de asignar una licencia de archivado, el sistema nos va a arrojar un mensaje diciendo que no es posible asignar una licencia de archivado con una licencia de plan E3. La razón nuevamente, cuando el buzón tiene una licencia Enterprise, cuando el buzón está en la nube, no es necesario contar con una licencia de archivado para poder habilitar la característica en el buzón.
lo vamos a hacer nuevamente con una cuenta que tiene el buzón enteramente en la nube. Este es un In-Place Archive 1. El tipo de buzón es Office 365. Lo único que necesitamos hacer es del lado derecho, donde dice In-Place Archive, seleccionar la opción de habilitar. Vemos que el archiving ha sido habilitado y cuando refresquemos la pantalla, el buzón ahora va a aparecer de tipo Office 365 y entre paréntesis Archive, indicando que ya tiene habilitada la funcionalidad. Cuando hagamos un DirSync, ese cambio se replica a la nube y estos usuarios no necesitan una licencia adicional. Si el buzón ya está en la nube, basta con habilitar la característica y que el usuario ingrese vía OWA o vía Outlook para que del lado izquierdo, justo debajo de su buzón principal, aparezca el In-Place Archive. En este momento desde luego está vacío porque no hemos colocado ningún mensaje en el archivo y el usuario va a ver exactamente la misma información que ve en OWA en las diferentes versiones de Outlook. Si yo arrastro el mensaje de la bandeja de entrada al In-Place Archive y replicamos esos cambios a nivel de cliente, vamos a hacerlo a nivel 2007, el buzón ya no está en la bandeja de entrada y si yo voy al archive del usuario, vemos que los dos mensajes que teníamos originalmente en la bandeja de entrada ahora están en el archive y es importante mencionar que este In-Place Archive no va a consumir espacio en el equipo local. Como este es un archive que vive en la nube, el único archivo de datos que tenemos es el del buzón principal porque tenemos modo caché. Okay. Es importante, voy a reiterarlo, la versión de Outlook 2007 para que podamos ver el archive tiene que ser Professional Plus. Y si nosotros queremos manejar las políticas desde el buzón local, desde Outlook o si desde Outlook no hay forma de asignar una política individual a los mensajes o a las carpetas en la versión 2007. Esta funcionalidad no está disponible en 2007, necesitamos que el cliente tenga Outlook 2010 o Outlook 2013. Si nosotros cambiamos, este es exactamente el mismo buzón, Cloud 1, pero ahora en Outlook 2010, nosotros vamos a ver en la barra de tareas que el icono de Assign Policy está activado. Los dos mensajes que habíamos movido desde OWA ahora están en el archivo. Y si nosotros queremos aplicar una política distinta, basta con dar clic derecho y seleccionar la opción de Assign Policy o directamente desde el menú asignarla aquí. Este usuario, a diferencia del que habíamos hecho originalmente, todavía no tiene una política de retención disponible. Entonces vamos a hacer los mismos pasos que habíamos mencionado originalmente. Si nosotros damos clic en Properties, en el tab de Policy, agregamos y vamos a ver la lista de políticas que están disponibles. De igual forma, si nosotros quisiéramos quitar, agregar cualquiera de ellas, podemos hacerlo. En el icono con el signo de más, vamos a anotar, ahora que termine de refrescar, toda la lista de políticas que están disponibles en la organización, con acción de borrado, con acción de retención, y en un momento más vamos a mostrar la diferencia entre estas. Basta con agregarlo, salvarlo y las políticas se hacen disponibles para el usuario. Este es el mismo buzón, pero ahora con Outlook 2013. Los dos mensajes que teníamos en el inbox
ahora están en el buzón personalizado, en el archive. De igual forma podemos regresar el mensaje del in-place archive al inbox o del inbox al archive, es indistinto el trato. Y nuevamente, cuando la versión es correcta, el icono de Assign Policy va a estar refrescado con las políticas que acabamos de agregar vía el panel de control. Okay. Ok, continuamos con la presentación. La administración de los mensajes es un tema que también a veces genera varias preguntas por parte de nuestros clientes. Cómo administrar y cómo los dueños de los administradores de la plataforma pueden de alguna forma automatizar este proceso. El tema de retención y archivado se gobierna a través de políticas de retención y etiquetas de retención para los diferentes buzones. Las etiquetas de retención las vamos a estar utilizando para configurar ya sea carpetas o elementos individuales, correo de voz, y cuando nosotros especificamos el tiempo que necesitamos que transcurra, vamos a tener una de dos acciones, ya sea eliminar el mensaje o mover el mensaje al archivo. La política de archivado predeterminada en la plataforma es la que mostramos en este cuadro. Vamos a mover el archivo después de 2 años o mover al archivo después de 1 año cuando la etiqueta es personal, es decir, cuando la carpeta no es una de las predeterminadas en Office 365 en Outlook. Tenemos la etiqueta personal para mover el archivo después de 5 años. Tenemos la etiqueta personal de nunca mover el objeto al archivo. Y la última que tenemos de forma predeterminada es mover el elemento o los elementos recuperables al archivo después de 14 días. Las políticas de retención predeterminadas que nos van a tener o van a tener una acción de eliminar son las que están en pantalla. Vamos a eliminar después de 1 semana para etiquetas personales, eliminar después de 1 mes, después de 6 meses, después de 1 año, después de 5 años o nunca eliminar la información. Para crear las políticas, de igual forma tenemos un demo. Voy a regresar al panel de administración de Exchange. Como administrador voy a seleccionar Exchange. Del lado izquierdo en administración de cumplimiento vamos a tener etiquetas de retención. Las etiquetas de retención predeterminadas son las que habíamos mencionado y como ejemplo yo había puesto algunas extra aquí. Si ustedes necesitan una diferente a las que están predeterminadas o las que están preconstruidas, con el icono de más en la flecha tenemos la opción de seleccionar si la política va a aplicar a todo el buzón, si va a aplicar a las carpetas predeterminadas o va a aplicar a elementos y carpetas personales. En este caso vamos a hacer una de tipo personal. Nombre. Tenemos la acción de eliminar y permitir la recuperación, eliminar permanentemente o mover al archivo. En este caso yo quiero que se muevan al archivo después de 20 días. Vamos a generar una nueva política que aplique a las carpetas predeterminadas.
y en el menú tenemos la opción de seleccionar cualquiera de ellas. Vamos a aplicar para este demo los que están en la bandeja de entrada y vamos a eliminarlo, pero vamos a permitir la recuperación del elemento después de 30 días. Finalmente vamos a crear una para todo el buzón. Y esta política va a mover todos los elementos que no tengan una política asignada al archivo después de 25 días. Ok. Como pueden ver, esta es una mezcla de diferentes políticas. Nosotros podemos generar las etiquetas con diferentes valores y nosotros de igual forma podemos generar una política de retención que incluya las etiquetas que acabamos de crear. En el tab de directivas de retención vamos a generar una nueva. Vamos a seleccionar las políticas que acabamos de crear. Carpeta predeterminada, demo. Todo el buzón. Guardamos esta política. Y esta política ahora tenemos la opción de aplicarla a cualquiera de los destinatarios. Si nosotros editamos las características de alguno de ellos, lo voy a hacer en el panel de control, características del buzón, donde viene la directiva de retención. Vamos a ver que está disponible la que acabamos de crear con el demo de Academy, la que está creada de forma predeterminada y la que actualmente tiene asignada este usuario. Si nosotros cambiamos a Demo Academy, esta política va a aplicar a todos los elementos en este momento. Y algo importante es que nosotros podemos generar tantas etiquetas de retención como sea necesario con las diferentes acciones, ya sea eliminar el correo o moverlo al archivo, y posteriormente generar una directiva que contenga esas etiquetas y nos permita organizar de forma individual cada buzón, nos permita crear etiquetas para objetos individuales o para toda una carpeta. Si nosotros vemos esta regla de igual forma a nivel de cliente de Outlook, vamos a sincronizar, vamos a ver las propiedades, vamos a agregar la mano. Por temas de tiempo ahora no podemos esperar replicación. La lista de políticas que están disponibles, vamos a agregar manualmente la que acabamos de crear. Vamos a replicar la información. Okay. Y en este lado la vemos 20 días, que fue la que habíamos creado en el panel de control. Cuando nosotros seleccionamos Apply o apliquemos esto, todo lo que esté en el inbox va a moverse al buzón de archivado después de 20 días. Nuevamente, esta opción o esta funcionalidad es importante porque podemos generar diferentes etiquetas de retención y agruparlas en diferentes directivas de retención, y las podemos aplicar a cada usuario de forma manual, y tenemos la opción de que los usuarios
tengan las etiquetas disponibles cuando estén seleccionando ya sea carpetas o elementos individuales. Okay. Esta funcionalidad nuevamente aplica para clientes que tengan Outlook 2010, 2013. Aquí todavía no ha replicado los 20 días. Vamos a cerrar y abrir. Sin embargo, como se los había mencionado originalmente, en 2007 no hay forma de ver estas políticas. Si nosotros hiciéramos clic y tratáramos de verlas, el tab de políticas no está disponible en la versión 2007. Por eso los usuarios tendrán que depender de la política que se haya asignado a nivel de administración. No pueden hacerlo de forma individual. Caso de 2010, veamos si terminó la replicación. Aquí está, 20 días. Ok, continuamos con la presentación. Y llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta que no se haya contestado, con todo gusto. Y desde luego recordarles que las siguientes sesiones serán 11 de noviembre, me parece que ese no es el primer lunes, 4 de noviembre, perdón por esa información, es 4 de noviembre o offline mode, y el 2 de diciembre vamos a estar revisando Forefront Online Protection para Exchange. Ok, y en estos momentos voy a detener la grabación de la sesión. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto podemos responderla.